Pues es un orgullo para mí estar en este primer simposio de actualización en migraña de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y además oír esa motivante y maravillosa charla de Julio Pascual que abre cantidad de caminos de investigación y de deseos de hacer muchas cosas. Yo me voy a dedicar entonces en esta charla a hablar sobre el estigma y el impacto de la migraña. Ya vimos que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista estructural y fisiopatológico tiene una cantidad de vías y interesantes caminos para poderlo trabajar. Pero voy a hablar un poco sobre lo que padecen los pacientes desde todo punto de vista con migraña. Es decir, desde cómo definitivamente la sociedad, el mismo gremio médico, tristemente el mismo gremio neurológico, estigmatiza a los pacientes o a las pacientes con migraña y que tenemos que trabajar en ello. Estos son mis conflictos de interés, que para esta charla obviamente no se genera ninguno. Los dos sitios de trabajo donde estoy, el Hospital Occidente de Kennedy y la Universidad de La Sabana, antagónicos desde el punto de vista geográfico y obviamente económico, pero que tienen una misma filosofía, que es hacer las cosas bien, o por lo menos intentar hacerlas bien. Bueno, creo que me he salido de esta cosa. Perdón un segundo. Vamos a... Un segundo, por favor. Bien, yo creo que estamos viendo la pantalla, me imagino que sí. Bien, sigamos entonces con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de algunas generalidades del dolor de cabeza. Vamos a hablar sobre el contexto histórico, definición del arte de migraña, específicamente y el estigma de la migraña. Vamos a trabajar también sobre una visión caleidoscópica de la migraña. Y vamos a hablar sobre la migraña en el trabajo, los planes de acción y algunas conclusiones. En generalidades, quiero retomar esta parte específica de la literatura, de tal vez la segunda obra literaria más importante después del Quijote, que se llama La Regenta. Esto fue escrito por Leopoldo Alas, decían Clarín. Pero voy a ir ustedes específicamente cómo se estigmatiza la migraña desde el punto de vista literario, que es el reflejo de lo que ocurre. Se tomó el pulso, se miró las manos, no veía bien los dedos, el pulso latía con violencia, en los párpados le estallaban estrellitas como chispas de fuegos artificiales. Sí, si estaba mala iba a darle el ataque de dolor de cabeza. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas, los de siempre, no veía, le estallaban chispas de brasero en los párpados y en el cerebro, se le enfriaban las manos y de pesadas no le parecían suyas y ya venía el dolor de cabeza. Petra corrió a la cocina y sin esperar órdenes ya sabía que lo que necesitaba Atila y el azar, y con Víctor se tranquilizó, que era su esposo. Decía, estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa, padecía la pobre infeliz, pero no era nada. Es decir, no era nada lo que estaba ocurriendo. Y aquí comenzamos más o menos a mirar lo que ocurre con el estigma. La migraña es la tercera patología más frecuente del mundo, después de la caries dental y la cefalea tipo tensión, que muchas veces son migrañas cronificadas. La migraña es la tercera. 1 billón de personas en el mundo sufre o sufrimos de migraña. Hay aproximadamente 148 millones de personas en el mundo que viven con migraña crónica, alrededor del 4% de las adolescentes y el 2% de los adolescentes, de los hombres, sufren de migraña crónica. El 95% de los pacientes con migraña tarda una media de 6 años para recibir un diagnóstico y ser tratados como tal. Y aproximadamente son 17 días al año que sufre una persona con migraña de no poder trabajar. Digamos un poquito más, la primera causa de discapacidad de mujeres menores de 40, 50 años, la segunda causa de años vividos con discapacidad, y es la primera consulta, lo sabemos, en pacientes con dolor de cabeza, o mejor, pacientes en la consulta de neurología, los pacientes con dolor de cabeza. ¿Pero qué hacemos con esto? Usualmente nada, porque claramente vemos que los pacientes con dolor de cabeza suelen ser estigmatizados, insisto, suelen ser aplazados en los triages y en los últimos que pasan usualmente a consulta, etcétera. Y vamos a tratar de hacer un poco énfasis en esto, que es lo que creo que tenemos que hacer nosotros en educación en dolor de cabeza. Un contexto histórico, pues miren ustedes, esto básicamente es en el siglo XIX, el mayor número de mujeres con migraña inicialmente fue notado por médicos de este siglo. Creían que la culpa era de la mente, escribiendo la condición como un trastorno de madres de clases bajas, cuyas mentes eran débiles debido al trabajo diario, dormir poco, la lactancia frecuente y la desnutrición.
Las mujeres que experimentaban dolores de cabeza agudos a menudo eran ridiculizadas y vistas como histéricas, lo que inició el estigma de la neurosis que aún existe en la actualidad. Creo que lo leo textualmente porque es esencialmente lo que venimos nosotros viendo, que es una enfermedad de mujeres, que es una enfermedad de mujeres deprimidas, que no están bien, que etcétera, etcétera, y eso termina siendo un factor muy importante para esto. Pero si vamos un poco más allá, no es solamente la parte social. Este personaje que ustedes ven acá, que es Harold Wolf, que es además uno de los padres de la migraña, fue el que escribió La acción de la ergotamina y una cantidad de factores bien interesantes sobre la serotonina en migraña, definió una clara diferencia entre los pacientes con migraña masculinos y femeninos. Dice, para él, los pacientes hombres con migraña eran ambiciosos y exitosos, solo tenían migraña cuando estaban cansados, pero las mujeres sufrían un ataque de migraña porque eran incapaces de aceptar el papel femenino, particularmente cuando se trataba de sexo, como la parte de su matrimonio. Wall dijo que los pacientes aceptaban el sexo como un deber marital razonable en el mejor de los casos. Fíjense ustedes que el estigma no solamente viene desde la sociedad misma, sino también de la misma parte médica. Estamos hablando hace más o menos 50, 60 años. Además, cantidades de artículos que demuestran que los médicos que atienden a personas con migraña fueron ridiculizados como profesionales capacitadores e incompetentes que fomentaban las inclinaciones neuróticas de sus pacientes. Es decir, que además aumentamos este tipo de circunstancias y muchas veces cuando son migrañas crónicas, refractarias, que son llevadas muchas veces a juntas médicas, siempre se estigmatiza y se piensa, no quiere decir que no exista un factor muy importante estereotipado de comorbilidades emocionales, creando una visión considerablemente negativa y estereotipada del género de la persona con migraña que ha persistido tristemente durante varias décadas a lo largo de lo que ha venido pasando con la medicina de mucho tiempo. Los comentarios que los pacientes sugieren a las reacciones de los demás a las migrañas se asocian principalmente con ira y frustración, el sentirse siempre estigmatizado y ridiculizado muchas veces en su trabajo o en su familia. El consenso fue que la mayoría de personas que describió las migrañas como insignificantes asumieron que los pacientes con migraña exageraban los síntomas, y eso pasa muchas veces con el gremio médico, no solamente en neurología, sino en general las personas que más ven pacientes con migraña, que son obviamente los médicos generales, los médicos de familia, ginecólogos, pediatras y médicos generales, terminan siendo, además o internistas, terminan siendo los que usualmente piensan que este tipo de factores son exacerbados por los pacientes. Un estudio que mostró el hecho de que el 75% de los pacientes, los cónyuges con migraña crónica, no les creían acerca de los dolores de cabeza, y lo que vemos prácticamente en nuestra práctica clínica, ¿no? Nosotros, los pacientes nos dicen permanentemente que nadie les cree en la casa y que ya para fines prácticos no mencionan nada de esto. Publicaciones bien interesantes como esta de Johanna Kepner, que ha mostrado específicamente todo lo que ocurre desde la visión misma de una paciente con migraña a través del tiempo. Pues miren ustedes, incluso homologan el sinónimo de esposa como migraña, y a finales del siglo XX la migraña se convirtió casi en un sinónimo de ama de casa neurótica, y muchos de los dibujos los muestran así. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos ha ambientado Julio una excelente charla de cómo fisiopatológicamente la migraña está implicada en una cantidad de factores bien interesantes, unos factores tanto algógenos como fisiopatológicos desde el punto de vista estructural de la migraña, o el cerebro como el hipotálamo, etcétera, el tronco encefálico, y cómo terminar reduciendo simplemente a un ataque de migraña este tipo de cosas que les estoy mostrando. Vamos a definir entonces qué es el estigma y el estado del arte. La Real Academia de la Lengua define el estigma como un desodoro o afrenta o mala fama, un desodoro claro en estos pacientes en que definitivamente es algo que termina siendo un factor muy emocional, muy complicado para este tipo de personas. El estigma es una construcción establecida en las ciencias sociales que describe una característica, rasgo, diagnóstico que desacredita a las personas y provoca prejuicios, discriminación y pérdida de estatus. Ser estigmatizado en sí mismo es una consecuencia negativa de la enfermedad. De esto hay una cantidad de artículos, luego les insisto, bien interesante que nos ubican qué está pasando con esto. Tiene implicaciones para la salud, afecta de forma importante a las personas que buscan y acceden a la atención médica, y la falta de pertenencia social es estresante e incurre en resultados negativos. Entonces, hay una estigma específicamente representado, el ejemplo que nos ponen acá, la pérdida de empleo e interiorizado por los propios sentimientos. Las experiencias subjetivas del estigma pueden ser tan dañinas para la salud como los actos de discriminación y pérdida real de las relaciones sociales. Es decir, no solamente lo que yo sienta externamente, sino que internamente voy haciendo una cantidad de cambios y una cantidad de fenómenos psicológicos que hacen que esto sea mucho más dañino
inclusive que las personas que externamente están estigmatizando la enfermedad. Pero aparte de eso, la condición. Aparte de esto, vean ustedes que tenemos una cantidad de factores bien interesantes. En cuanto a habilidad laboral, la migraña crónica es mucho peor que la epilepsia desde el punto de vista de no poder asistir al trabajo, de perder el trabajo parcialmente en el tiempo, de no estar todo el tiempo estando productivo. Ya sabemos que existe el presencialismo y adicional a esto, también la migraña necesita reposo claramente, tanto en las migrañas episódicas como en las migrañas crónicas. Es decir, laboralmente afecta no solamente mi rendimiento, sino también la parte de asistir o no a un trabajo. Y si miramos el histograma comparando específicamente la migraña episódica, la migraña crónica y la epilepsia, es la migraña crónica muchísimo más impactante en las escalas de discapacidad y en las escalas de estigmatización o de estigma comparado con epilepsia y comparado con otras patologías. Por eso mismo, el grupo español y muchos grupos también en diferentes sitios han venido trabajando con la migraña y mirando cómo podemos disminuir ese estigma y cómo poner la migraña un poco más visible, como pasa con otras patologías, si está en vascular, de pronto en epilepsia, en esclerosis múltiple, etcétera. Cómo hacer esencialmente para que nosotros, como tal, podamos poder desarrollar o podemos visibilizar un poco más la migraña. De hecho, la formación en dolor de cabeza de los residentes en neurología cada vez es menor. O sea, por ahora hay personas que se van motivando, etcétera, pero no es una subespecialidad, no es una rama de la neurología que atraiga tanto a la gente en formación. Y tristemente vemos que, como lo mencionábamos al comienzo, es la primera causa de consulta, el primer motivo de consulta. El estigma social, entonces, y la baja visibilidad de la migraña está presente en todos los ámbitos de la vida, en la parte médica, en la parte familiar, en la parte laboral, en la parte educativa y tristemente también en la parte política. Hay una conciencia insuficiente sobre la gravedad de la migraña, agrava la carga de la enfermedad y genera una automedicación y la cefalea por uso excesivo de analgésicos. ¿Para qué voy a consultar si siempre me mandan lo mismo? ¿Para qué voy a consultar si en mi casa todo el mundo tiene lo mismo? ¿Para qué voy a consultar si en el trabajo me están poniendo problemas? Esto va generando una cantidad de factores bien importantes. Influye significativamente en la falta de recursos y en términos de investigación y en el establecimiento de políticas de salud específica, discapacitante y no mortal, y eso tal vez la apoca. La migraña es una enfermedad maltratada porque no la sabemos manejar y maltratada porque está estigmatizada desde el punto de vista farmacológico. No tenemos, son síntomas no visibles sin biomarcadores. Julio nos hablaba de algunos factores importantes, pero no tenemos. El CGRP ayuda, pero no se explican todas las cefaleas por el CGRP. Y lo sabemos, hay un 30%, cerca de un 40% de cefaleas que no dependen directamente de la trigemina vascular, probablemente una acción hipotalámica, orexinérgica, etc. Entonces no tenemos biomarcadores específicos y no es mortal. Y no tiene tanta importancia académica como ya lo había mencionado anteriormente. Y si miramos específicamente cuántos recursos se asignan desde el punto de vista en patologías neurológicas, vean ustedes lo que se asigna en enfermedades neurodegenerativas y la última de la fila es la migraña. Luego, definitivamente no solamente hay un estigma social, sanitario, familiar y laboral, sino también desde el punto de vista políticas públicas y salud pública de los pacientes de las patologías neurológicas. Esto nos dice exactamente lo mismo, como definitivamente tenemos una cantidad de enfermedades o de patologías y cómo definitivamente la migraña está muy, muy por debajo de otras patologías, lo que la hace mucho menos visible y menos tratable. Y volvemos entonces a lo mismo. ¿Qué tanto se enseña el dolor de cabeza? Estos son ya cifras de algún tiempo, 2011, pero creo que dan más o menos una idea que creo que no haya cambiado en el tiempo, en América y en el mundo. Para ser más preciso, nosotros somos el mundo, porque América es Estados Unidos y Canadá, que no es la realidad nuestra. Son 4 horas en pregrado y 10 en posgrado. Escuelas de formación en neurología que tengan como base su formación en cefalea son muy pocas. En el país han venido aumentando, pero siguen siendo muy pocas. Tenemos que aumentar esa parte claramente. Vamos a hacer entonces, para ir contextualizando, una visión caleidoscópica de la migraña. ¿Cómo la vamos nosotros percibiendo y desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista paciente y desde el punto de vista instituciones de salud o tomadores de decisiones o aseguradoras médicas? Esto me sirve, esta visión caleidoscópica, este título de este artículo, esta frase de Luigi Pirandello, el premio Nobel de Literatura en el año 34, que nos decía, no es la realidad la que es fija, sino la visión de la misma la que es cambiante, porque depende de cómo lo veamos y la perspectiva que tengamos,
para poder entender un poco el dolor de cabeza. La Asociación de Pacientes con Migraña aboga por una conciencia y la acción pública sobre el estigma. Eso es lo que los pacientes, las sociedades o asociaciones de pacientes piden específicamente, conciencia en la enfermedad y acción pública sobre la misma, ¿no? El manejo de la migraña por parte de expertos clínicos debe ir más allá de la prescripción de medicamentos, es lo que nos correspondería a nosotros, estar absolutamente, educar más, que las personas conozcan más sobre el dolor de cabeza, no es solamente tratarla, sino entender de lo que estamos hablando, para qué se hacen este tipo de intervenciones, por qué utilizamos X o Y medicamento, que no es solamente, lo preguntaban ahora, le hacían a Julio, no es solamente la pregunta esencial del manejo farmacológico, sino los manejos no farmacológicos. Y él lo ponía muy claro de, por ejemplo, dormir bien para poder mejorar ciertos factores. Se debe implementar un enfoque multimodal para eliminar el estigma de las personas con migraña. No es solamente la parte médica, sino también, insisto, la parte de los pacientes, la familia, involucrarlos, etc. La definición de estigma de la Organización Mundial de la Salud incluye términos como marca de vergüenza, deshonra o desaprobación. Las personas afectadas por la migraña son vulnerables al estigma debido a la reacción de los demás, y el estigma afecta a las relaciones sociales, entornos clínicos y lugares de trabajo, como lo hemos venido desarrollando a través del tiempo en esta charla. Entonces, esto básicamente resume lo que les acabo de mencionar anteriormente. Campañas de concientización, de poner un poco de cuidado, de abrir las alertas sobre ciertas características importantes. También proyectos de ley, ya en Italia se creó la ley de migraña, en los países escandinavos las incapacidades por migraña las paga el Estado. Como de nosotros desde el punto de vista grupos de salud, grupos médicos, educar a médicos generales, médicos en formación, internos, otras especialidades, tener participación en congresos médicos de otras especialidades que nos permitan a nosotros llegar para educar a todos estos actores de primer paso o atención primaria en salud, que nos permita poder trabajar en esto y crear equipos multidisciplinarios y procedimientos de rehabilitación en aquellos pacientes que tienen migraña mucho más difícil. Entonces, esa visión caleidoscópica nos permite ver el aspecto del paciente, el aspecto de la parte médica y las instituciones de salud y políticas públicas. Y esto lo he venido más o menos ambientando, pero creo que es importante tocar la migraña en el trabajo, cifras de algo muy parecido a nosotros, como es el grupo español en cuanto a sus características de la migraña. El 24, una cuarta parte de los pacientes con migraña perdió su empleo por la migraña, 50% ha tenido pues, dificultades laborales y un 28% no ha podido ascender en su trabajo o mejorar sus condiciones laborales por la misma. Estas son cifras absolutamente contundentes. 113 millones de días laborales se han perdido en los Estados Unidos se pierden en Estados Unidos anualmente por ataques de migraña. Y en general, si miramos un reporte global, no solamente de España, sino global, 72% de las personas han tenido dificultades para concentrarse en el trabajo, una cuarta parte son malentendidos por su dolor, una cuarta parte de estos pacientes son además juzgados porque se han ausentado del sitio de trabajo, 11% han cambiado de trabajo y 10% de la población general han perdido su trabajo por la migraña. O sea que sigo insistiendo que esto es absolutamente complejo. Hay unos modelos bien interesantes de los grupos japoneses que están tratando de mirar cómo podemos nosotros funcionar y mejorar esas características de los pacientes con migraña. Claramente, educar en dolor de cabeza, tener unas citas mucho más claras y consultar al especialista, referir a sitios donde definitivamente se enseñe mejor el dolor de cabeza, clubes de pacientes, tener un factor importante, involucrar a la familia, involucrar al paciente, involucrar los sitios de trabajo, etcétera, que nos permitirían en una enfermedad, una condición que es la tercera más frecuente del mundo, creo que es la segunda, si miramos lo que decía al comienzo, más todo lo que genera desde el punto de vista económico, de ser una enfermedad frecuente, incapacitante y costosa, podemos hacer muchísimas cosas más. Planes de acción, entonces vamos a lo mismo. Entonces, poder hacer una cultura de migraña y visibilizarla y concienciar de las mismas para quitar la estigmatización, un plan estratégico manejado a nivel nacional, la migraña como un problema de salud pública con un abordaje poblacional y una estrategia nacional para la migraña continua en el tiempo, no esporádicamente, sino hacer cosas muy puntuales que permitan que el paciente tenga una mejor acción claramente. ¿En qué estamos? Pues probablemente muy poco. Lo que estamos haciendo, este tipo de simposios, este tipo de actividades nos permiten educar muchísimo más
en la misma. En organización de la atención sanitaria, la visibilidad y la prioridad de la migraña en un sistema nacional de salud, que no es suficiente, sino que contar con los recursos específicos para que lo podamos hacer. A nivel nacional, grupos de estudio, asociación de pacientes, guías, protocolos y documentos de referencia que tendríamos que hacerlos nosotros y mirar a ver cómo podemos abordar la migraña bajo diferentes factores importantes y la distribución de unidades de dolor de cabeza o centros de referencia o consultas especializadas que nos permitan ver muchísimo mejor estos pacientes. Desarrollar esos planes estratégicos, campaña de concientización, potenciar las unidades de cefalea, derivar pacientes cuando ya como médicos tengamos dificultades para poderlos tratar o no podamos tener aspectos resolutivos, poderlos referir, sistemas de información que nos permitan una mejor comunicación y coordinación entre unidades asistenciales, atención primaria, neurólogos, unidades de cefalea, farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, resultados en salud, medición de indicadores y involucrar asociaciones de pacientes y sociedades científicas para que podamos nosotros trabajar en estos puntos. Poder medir escalas de discapacidad, escalas de estigma, impacto de la cefalea, que nos permite a nosotros tener un poco más globalmente lo que estamos trabajando en esta parte y evitar este tipo de acciones o de memes que hacen que sea mucho más estigmatizado el dolor de cabeza, porque sabemos que esto claramente no es así. Y localmente, pues venimos trabajando específicamente la Asociación Colombiana de Neurología con lugares amigables de la migraña. Es decir, estamos trabajando en empresas que podamos nosotros educar con todo esto que les acabo de mencionar, que se logren tener espacios o sitios de dolor de cabeza en las instituciones donde el paciente, si tiene un ataque de dolor de cabeza, pueda estar en un sitio tranquilo, sin esta luz que tanto produce dolor de cabeza, con una buena hidratación, etcétera, y poder disminuir esa baja productividad que podría generar la migraña y tener muchísima más visibilidad en lo mismo. Creo que son modelos que se pueden replicar, estamos haciendo el piloto en esto y creo que nos ayudaría muchísimo con videos muy sencillos, con educación a las personas, a los pacientes, con las ARL, etcétera, que permitiría muchísimo más ser más visible el dolor de cabeza. Y una adenda final, se estigmatiza imagenológicamente la migraña. Vean ustedes, esto es un trabajo que hizo una persona con dolor de cabeza, con migraña, que tomó 100 fotos en 100 ataques diferentes del dolor de cabeza, cada uno con unas características especiales. Fue esencialmente colocándola en cada uno de sus ataques, mirando qué hacía, cómo se comportaba, etcétera, para que ustedes vean que hay un registro visual de muchas personas que vienen trabajando en asociaciones de pacientes. Las personas con migraña han sido representadas históricamente como mujeres frágiles y perfeccionistas. Si bien estas presentaciones provienen de un contexto cultural diferente, aún podemos estar en riesgo de estereotipos y estigmatización de grupos de pacientes. Representaciones de personas con migraña en Internet, con medios de comunicación, ofrece una ventana de cómo la sociedad de hoy ve al grupo de pacientes en cuanto al género, la edad, la raza, el tipo del cuerpo, la postura, la extensión del cierre de los ojos, la ropa que se coloca, el entorno, la iluminación, las posiciones de las manos, etcétera, que es más o menos esto que ustedes ven acá. Este artículo lo escribe el grupo de Mesuda China, que hicieron todo lo que pudieron mirar más o menos de todas las imágenes que había en todas las páginas de dolor de cabeza, y esto es lo que usualmente se ve. Son mujeres de raza blanca, con esta actitud específica sobre el dolor. La presentación más común fue esta, una mujer adulta, blanca, con un tipo de cuerpo ectomorfo, o sea, delgadas, con los ojos cerrados y las manos en ambas sienes, presumiblemente que representa la gravedad de un ataque de migraña en curso. Sabemos que la demografía en términos de género, raza y edad refleja estudios muy diferentes. Sin embargo, nos preocupa la representación estereotípica de un comportamiento de dolor agudo, es decir, el ojo cerrado con las manos en las sienes, y estas imágenes no son las representaciones reales, y lo sabemos, de un paciente con migraña. Y nos vamos un poco más allá de la frivolización absoluta del dolor de cabeza. Esto fue publicado en una revista de moda, de estas que están usualmente en los salones de belleza, en fin, que específicamente hablan sobre la pose de migraña. Vean ustedes cómo están estas mujeres característicamente en ese mismo punto, tocándose la sien, como lo acabo de mencionar, y vean ustedes lo que dice, lo voy a leer textualmente porque la verdad es una banalización del dolor de cabeza. En él nos encanta una extraña pose de Instagram, y la última que aparece en nuestros feeds que les está dando dolor de cabeza a todos. Bueno, está haciendo que todos deliberadamente parezcan tener dolor de cabeza y es muy halagador. Vean ustedes lo triste de esto. La pose de migraña acuñada por el maquillador X
consta en posar con una o dos manos tirando de la cara hacia arriba por las sienes como si tuvieras, bueno, migraña. Hay una razón por la cual es la tendencia. La postura tensa la cara y hace que tus pómulos se vean más prominentes. Levanta las cejas y es un estiramiento facial temporal. No puede ser más absurdo y ridículo este tipo de presentaciones o de publicaciones que banalizan, estigmatizan y una frivolidad absurda. Pues bien, las asociaciones de pacientes que tienen clara hacia todo lo que se viene trabajando y todo lo que les he venido comentando, pues han venido claramente a ustedes, todos los que inmediatamente hicieron una protesta dramática sobre lo que estaba ocurriendo, y voy a remitirles a contarles ya en las últimas diapositivas con respecto a esto que dijeron: elimine el artículo, que esta revista elimine ese artículo de la pose de migraña de todas las plataformas de medios. Esta información insensible estigmatiza aún más nuestra enfermedad y no debe contar con el apoyo en sus canales. Se debe comprometer a producir un artículo médicamente preciso y basado en la evidencia sobre la enfermedad de la migraña y cómo impacta desproporcionadamente en sus lectores principales. Su silencio en nuestra defensa es desalentador. Hemos sufrido en silencio durante generaciones, pero la conversación sobre la migraña y las enfermedades del dolor de cabeza están cambiando rápidamente y ahora se escucharán nuestras voces y queremos que participe y desempeñe un papel de empoderamiento. Muchísimos documentos que ustedes pueden encontrar en estos grupos de pacientes, este documento que hace una guía extensa sobre lo que los pacientes deben saber, se deben informar. Hay cantidades de páginas en todos los idiomas que podemos nosotros remitir serias a nuestros pacientes que puedan enterarse y luchar contra este tipo de publicaciones. ¿Cuál es entonces la conclusión esencial? Para terminar, la educación de todas las formas, a pacientes, a la parte médica, a tomadores de decisiones, en los ambientes laborales, en los ambientes académicos, es decir, educar, que es el gran problema de la migraña, poderla visibilizar muchísimo más y desestigmatizarla. Y quitar y cambiar el lenguaje, que es otra de las cosas que podemos comenzar nosotros haciendo. No son migrañas, sino migraña. No son, no son cefaleas migrañosas, sino ataques de migraña. No son migrañosos, sino pacientes que viven con migraña. Ojo, parecen unas nimiedades, pero son absolutamente importantes. Tenemos que cambiar esto. La palabra migrañosa o migrañoso viene siendo un estigma completo y muy, muy fuerte que tenemos que cambiar. Migraña, ataques de migraña y personas que viven con migraña, y quitar ese término migrañoso que están estigmatizando. 7 cosas que no debemos decir a los pacientes con migraña y que les debemos enseñar a las personas. Tengo dolores de cabeza también, ayer me dolía la cabeza también. Cuando alguien se queja de dolor de cabeza, este tipo de frases no ayudan para nada. Hace ejercicio o toma un poco de aire fresco. Desearía poderme quedarme en casa todos los días como lo haces tú. Has intentado y vienen toda esa cantidad de tonterías que suelen decir o que solemos decir. No creo que sea tan malo otra vez, pero si yo te veo bien, este tipo de cosas lo que hacen es generar muchísimo más daño en los pacientes y más aislamiento. Los pacientes entonces, actividades que permitan que el paciente esté involucrado, involucrar a la familia, a los amigos, a los grupos, empoderamiento de los mismos, y nosotros desde el punto de vista sistema de salud, educar políticas públicas, entrenamiento de programas y obviamente llegar a aspectos legales que nos permitan entender, visibilizar y desestigmatizar a la migraña. Así que lo que tenemos básicamente es que educar, evitando el estigma, y con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, las preguntas para el doctor Sobrino. Dice, en Colombia existen estudios sobre el costo del manejo de la migraña, y pegada a esta dice, ¿cree usted que si hubiera menos estigma al respecto, este costo sería menor? Gracias, Marta, gracias por la pregunta. Costos de migraña como tal, no, estudios no hay, tristemente. Quisiéramos que hubiese mucho más, y de hecho estamos trabajando por el grupo de dolor de cabeza de la Asociación de Neurología, mirando cómo podemos hacer mucho más visible esta patología en nuestro medio. Pero sobre los costos, claro que sí. Acuérdense que para estas patologías hay costos directos y costos indirectos. Muchos de mejorar, hacerla más visible, que el paciente se empodere, que tengamos una mayor educación en las personas que están en toda la cadena que tiene que ver con un paciente que tiene dolor de cabeza, pues obviamente disminuiría el costo, las asistencias a urgencia, los costos directos, pero también los costos indirectos, los que no son tangibles, como su funcionalidad, su parte familiar, etcétera, que nos ayudaría muchísimo más
a tratar la migraña como se debe tratar. Yo pienso que en la educación está básicamente la idea o lo que nosotros podemos hacer con el dolor de cabeza. Creo que en la medida que nosotros seamos mucho más activos desde el punto de vista con el paciente, con la patología, si somos mucho más empáticos, como decía Paula ahora en su presentación, que tengamos nosotros mucho más la posibilidad de entender qué ocurre con un paciente con dolor de cabeza en todas las fases que Julio nos explicaba, podemos hacer una acción mucho más directa en una condición que sabemos que es genética y que podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes y que además está presente en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde de la niñez hasta al adulto mayor. Así que definitivamente desestigmatizándola mejoraremos los costos indirectos y obviamente los costos directos también. La otra pregunta, doctor, es si tiene alguna estrategia en consulta para enseñarle a los pacientes acerca del estigma, de cómo enseñar a sus familiares acerca del estigma y cómo llevar esto, replicar esta información en sus lugares de trabajo. Una magnífica pregunta. Claro, es decir, obviamente el tiempo es el gran limitante para nosotros en la práctica clínica, porque no tenemos muchas veces mucho tiempo para poderlo hacer. Pero tenemos ayudas, como lo planteaba yo en la charla, que están disponibles en las aplicaciones de celulares inteligentes, en la red, que nos pueden eventualmente, nosotros direccionamos a estos pacientes para que tengan una información clara y veraz. Podemos hacer antes de que el paciente ingrese a consulta, algunos test de impacto ahí en la sala de espera, que es tan fácil de poderlo hacer para saber qué tanto está impactando el dolor de cabeza en su calidad de vida. Y tenemos además, usualmente los pacientes con migraña suelen ir acompañados las primeras veces a la consulta. En esas primeras veces de acompañamiento de la pareja, de la familia, es importante poder lograr tener una buena empatía con ellos y poderlos capturar desde el punto de vista de enseñanza, porque siempre van muy angustiados pensando que tienen alguna patología secundaria. Cuando sale la imagen, ya inmediatamente el paciente comienza a su peregrinar solo en las consultas de neurología porque pues, no le creen que tiene nada, ya lo mencionábamos en la charla. Entonces, en esa primera charla que podemos nosotros tener con ellos, en ese acercamiento, en las primeras consultas, es donde nosotros vamos a empoderar no solamente al paciente, sino a la familia en lo que podamos hacer y darles estrategias de manejo farmacológico y no farmacológicos para poderlas manejar, los ataques que se puedan presentar de dolor de cabeza. Y aparte de todas estas cosas, tenemos además las herramientas virtuales que nos ayudan muchísimo con una claridad en los conceptos y una enseñanza precisa sobre lo que el paciente debe conocer sobre su entidad. Yo creo que es mucho lo que podemos hacer en la consulta, siempre pensando en que siempre podemos hacer algo más. Me parece que es muy importante esa pregunta. Doc, y por último, alguien preguntó, ¿hay alguna cura para la migraña? La migraña es una Cuando se enfermedad siente. genética y entonces al ser genética tiene episodios de exacerbaciones y remisiones. Las condiciones genéticas no se curan, se controlan y podemos vivir sin dolor de cabeza mucho tiempo y vivir muy bien. Cuando se exacerba ese dolor de cabeza por los múltiples factores que mencionó Paula en su charla y algunos que mencionó Julio, pues tendremos que actuar desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico. Pero es también muy importante entender, y eso se lo dicen a los pacientes, y creo que es muy importante también, que el IQ de los pacientes con migrañas es diferente. O sea, le digo a los pacientes que es el precio que pagamos o que se paga por la inteligencia en los pacientes con migraña, ¿no? Eso suele tener un factor interesante, pues dice, bueno, tengo migraña, pero además tengo un IQ mayor, o sea, eso me ayuda un poquito más. No se puede curar, pero la podemos controlar y controlar muy bien, la verdad. Bueno, doctor, muchas gracias. A ti.